Hoy nos vamos a sumergir en uno de los relatos más desconcertantes y profundos de todas las escrituras. Hablamos, claro, de la prueba de Abraham en el monte Moría. Y todo arranca aquí con esta orden, una orden de Dios que es casi imposible de procesar, dirigida nada menos que a Abraham, el pilar de la fe. Fijaos porque este no es un momento cualquiera. Es el punto culminante, el clímax de toda la vida de Abraham. Una prueba que de repente parece tirar por tierra, todo lo que Dios le había prometido hasta entonces. Y la pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el Dios que hace una promesa pediría el sacrificio de esa misma promesa? Para empezar a entenderlo, tenemos que dar un paso atrás y ver quién era Isaac, qué significaba realmente. Y es que, claro, Isaac no era un hijo más, no. Era el centro, el mismísimo eje sobre el que giraba toda esta promesa divina que había sostenido Abraham durante décadas. Y aquí hay algo muy interesante. Abraham no era un superhéroe de la fe, para nada. Tuvo sus momentos de miedo, de debilidad, de engaño incluso. Su fe no era perfecta. Lo que era perfecto, lo que era inquebrantable, era la fidelidad de Dios que lo sostenía a pesar de todo. Y no hay que olvidar la espera. Hablamos de décadas. Décadas esperando a ese hijo. Dios cumple su promesa cuando ya humanamente no había ninguna esperanza. Ninguna. Isaac llega cuando Abraham tiene 100 años y Sara 90. O sea, es un milagro, en el sentido más literal de la palabra. De hecho, hasta su nombre tiene miga. Itzhak significa él ríe o risa. Y esto es genial porque representa todo el viaje, desde la risa incrédula de Sara cuando le anuncian que será madre, hasta la risa de pura alegría al tenerlo en brazos. Isaac era, en sí mismo, la prueba de que Dios convierte la duda en gozo. Así que pongámoslo en perspectiva. Isaac no era solo un hijo querido, era el milagro andante, la prueba viviente de la fidelidad de Dios, el cumplimiento de una vida de espera. Y es justo eso, ese tesoro incalculable, lo que ahora Dios le pide que sacrifique. Y con todo eso en la cabeza, volvemos a la montaña, a ese viaje, un viaje que se hace en un silencio que casi se puede palpar. 3 días. Imaginemos la escena por un momento. 3 días de camino. Abraham, su hijo, la leña a la espalda, el fuego y el cuchillo, y un silencio absoluto, ensordecedor, cargado con el peso de lo que estaba por venir. Y es Isaac quien finalmente rompe ese silencio, y lo hace con la pregunta más lógica, la más inocente y a la vez la más desgarradora que se pueda imaginar. Una pregunta que va directa al corazón de su padre y al nuestro. La respuesta de Abraham es una de las frases más increíbles de toda la Biblia. Es fe en estado puro. Confianza ciega, sí, pero una confianza que se pronuncia literalmente al borde del precipicio. Y con esto llegan a la cima. La tensión es máxima. El momento ha llegado. Y aquí, en lo alto del monte, el misterio va a empezar a resolverse. Se construye el altar. Isaac, que la tradición nos dice que ya no era un niño, sino un joven, es atado y colocado sobre la leña. El cuchillo se alza. Y justo en ese instante, en ese último segundo antes de lo irreversible, una voz del cielo lo detiene todo. Y aquí está la clave. La prueba nunca fue sobre la muerte de Isaac. Nunca se trató de eso. Se trataba de revelar lo que había en el corazón de Abraham. Pensemos que estaban rodeados de culturas que sacrificaban niños a sus dioses. Con este acto, Dios traza una línea y dice, yo no soy así, yo soy diferente. Y justo ahí, en ese instante, aparece un carnero trabado en un zarzal, el sustituto. Y Abraham nombra a ese lugar Yahweh Jireh, el Señor proveerá, un nombre para Dios que nace de esta experiencia límite y que resonará para siempre. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? ¿Cuál es el significado que se esconde detrás de esta prueba tan extrema? Pues a ver, durante siglos muchos teólogos han visto aquí un paralelismo increíble, una especie de sombra profética de lo que vendría después. Fijaos en las coincidencias. El hijo único llamado que carga con la madera para su propio sacrificio en la misma zona montañosa donde siglos después Jesús cargaría con la cruz. Es como si la historia se estuviera contando dos veces, una en sombra y otra en la realidad. Y hay más detalles fascinantes. La primera vez que la palabra amor aparece en la Biblia es aquí, para describir el amor de un padre por su hijo. O la tradición judía que insiste en que Isaac era un joven fuerte y participó voluntariamente. O esos 3 días de viaje que muchos ven como un eco de los 3 días de Cristo en la tumba. Es una historia con muchísimas capas. Pero volviendo a su contexto original, esto era rompedor. Una declaración de principios en toda regla. Los dioses de los cananeos pedían sangre de niños para estar contentos.
El Dios de Abraham, en cambio, prueba la fe, sí, pero al final provee un sustituto, dejando claro su rechazo total al sacrificio humano. Al final, las lecciones que nos deja esta historia son atemporales. Que la fe de verdad confía en quién es Dios, incluso sin entender el porqué. Que su ayuda a menudo llega justo en el último instante. Y que la verdadera obediencia, aunque duela, siempre, siempre abre la puerta a una bendición mayor. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si la prueba definitiva para Abraham fue su hijo, lo que más amaba, la pregunta que resuena hasta hoy es, ¿qué es lo que Dios nos pide poner en el altar a nosotros? ¿Cuál es nuestro Isaac particular? Es una pregunta que conecta directamente aquella montaña con nuestra propia vida.